buscando un trabajo. Entonces, si tienen algunos consejos, están bienvenidos, ¿no es cierto? Ya, listo. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias por toda esta ayuda. Yo quería decir un punto que es súper importante para nosotros, que diga para mí como persona y con esto de informarles o de contarles lo que pasó aquí en Chile, que es una parte muy importante de nuestra historia, y creo que ha sido un apoyo fundamental lo del museo. Yo llevo a mis hijos al museo y los hago pasearse y les digo, miren, esto fue no solamente lo que nosotros les contamos. Yo creo que es muy importante crear una conciencia porque para que no se cometan los errores que se están cometiendo, creo que en Chile, justamente por el problema de los emigrantes. Solicitantes de asilo. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora llegamos a Matías, que yo conozco ahora solamente en este momento, pero ya nos conocemos a través de Chris. Sí. Chris es una estudiante en la Facultad de Derecho en Harvard, que yo encontré en una presentación que yo hice, en donde ella se acercó a mí, en donde estábamos conversando, y también su familiar estaba ya viendo este estudio de caso, y entonces nos ha comunicado. Estoy muy contento porque Matías ha hecho un trabajo, yo creo, muy importante, que Ricardo, tú tienes que saber también, y todos, y te lo dejo explicar a ti. Bien. Porque lo has hecho como parte de tu educación. Sí. Y ahora estás en la Televisión Nacional para el 40º aniversario también del World. Claro. Bueno, yo represento a la generación más bien inexperta en este tema, pero no por eso poco interesada. Somos una generación joven que no vivió este tema, no lo conoce, a no ser que sean testimonios de los padres, familiares o los libros. Pero yo creo que somos una generación interesada, que nos gusta no olvidar nuestro pasado como nación, como país. Y desde ese punto de vista, a mí, bueno, junto de eso soy también hijo de alemanes, o sea, hijo de alemán. Y cuando llegó el momento de hacer un proyecto de título que pudiera dejar, por así decirlo, una huella y ayudar a la memoria de nuestro país, se me ocurrió hacer un documental sobre el exilio chileno en la República Democrática Alemana, o sea, detrás del muro. ¿Cómo nació esto? Fue porque yo soy estudiante de periodismo, fui estudiante de periodismo, ya soy titulado, y en enero del 2009 se me invitó, porque hablo alemán, a investigar las fichas de los exiliados chilenos que fueron espiados por la Stasi en Berlín. Y en esa investigación salieron muchas cosas muy interesantes. Y bueno, salió un reportaje, le fue bien visto. Nunca se había hablado de eso, de cómo se habían espiado a nuestros compatriotas, a pesar de que no lo sabían. Y hubo mucha información que no se ocupó, y que dije al momento de titularme, sería interesante no solamente hablar de la Stasi, sino que hablar del exilio en la RDA. Y sobre todo un tema que es un poco olvidado, que es la contradicción que significó para muchos compatriotas perseguidos brutalmente por la represión de una dictadura militar en Chile, escapar hacia un futuro mejor, por así decirlo, pero sin darse cuenta caer en otro que tenía cualidades bastante similares, como era la RDA. Y así fue como nació, y logramos tener testimonios muy buenos de gente como la señora Ángela Geria, Roberto Ampuero, sí, la presidenta no quiso, lamentablemente. Bueno, Pablo Pucho, Ricardo Núñez, gente muy interesante que tenía cosas que contar y que no se había hablado. Y bueno, desde ese punto de vista yo creo que igual me gustaría aportar y hablar del exilio, por lo menos yo sé un poco más del exilio en Alemania. Pero el tema es muy interesante, es actual y tiene que ser no olvidado, por así decirlo. Y entonces Matías ha sido tan amable no solamente llevarnos un poco de su background, bibliografía, pero también algunos DVDs. Sí. Para quienes puedan ser interesados, y tal vez más tarde, si no son suficientes ahora, que pueden tener cada uno. Traje 20. Sí, Si faltan, pueden pedirme.
Pero también es muy fácil porque yo ya en Harvard he visto los YouTubes, está todo en YouTube. Sí, uno sí. pone el muro chileno, entonces allá uno ya está en su sillón y puede ver todo eso, pero aquí lo tiene ya presentado. Muy bien, entonces tenemos Ian. Nos cuenta un poco de usted. No sé, tal vez Macarena puede tomar esta máquina por un momento para que conozcamos un poco de tíos también. Después lo vamos a editar. Sí. Gracias a Matías está con nosotros. Sí, bueno, como dijo Matías y Macarena, yo soy una generación que más ajeno y más que no lo viví, y que la única relación que tengo, que puedo tener es los testimonios de familia que lo vivieron o que conocen. Para mí es un tema interesante, es un tema que marcó a mucha gente y por eso mismo siento que forma parte de la identidad del país y que, como se ha dicho, no se puede ignorar, no se puede olvidar. Cuando salió el Museo de la Memoria, yo me interesé mucho y fui solo porque nadie me quiso acompañar, pero fui solo y encuentro que es parte de lo que uno tiene que hacer porque es parte del comportamiento y la identidad del país y del país donde uno vive y hay que respetarlo. Y eso. Ahora tú estudias Yo estudio medicina. medicina. Sí. Sin embargo, no es una profesión que tenga tanto que ver o que tenga mucho que ver con el tema. Sin embargo, como dije, me interesa mucho y por eso siento que tengo que informarme y llegar de alguna forma al tema. Muchísimas gracias, Matías. Entonces, gracias Jan y gracias a Matías de haber organizado y había también pedido a Edith de ver una posibilidad, pero entonces esto ya estamos en familia. Entonces, muchísimas gracias. Yo quería mencionar dos más trabajos. Un trabajo de Montserrat, la hija de Rineta. Tal vez va a llegar, si no vamos, tal vez tú puedes, es curator en un museo curatora de un museo de arte, ha hecho un vídeo, también una fotografía muy importante que va a llevar. Y después yo quería mencionar, algunos de ustedes saben, tal vez doctora Olea, la doctora Elia López Zarzosa ha hecho un doctorado en Oxford University sobre la repatriación voluntaria, voluntario, clase y social. Entonces allá está mirando en un trabajo de 12 años, porque ella era chilena exiliada, ha tratado de volver al país, fue muy mal, muy difícil, y había también casado un extranjero, volvió a Gran Bretaña, allá vive en Oxford, ha hecho un trabajo muy importante y me ha dado la autorización de mencionarlo. Aquí lo tienen en la segunda página, porque es gracias a ella que yo tengo las cifras de su tesis en la segunda página. Entonces allá tienen sus emails. Ella dice, si alguien está interesado en el doctorado, lo puede mandar un email y ella va a decidir en contacto con cada uno que pueda ser interesada de organizarse, porque está trabajando en su libro de este material. Entonces yo quiero respetar la propiedad intelectual, pero hacer conocer ese trabajo francamente muy importante. En el departamento de filosofía es doctor de filosofía. Y ya hablé de Horacio Riquelme, que ha hecho muchos trabajos en alemán. Y él, que era en Chile, en Hamburgo, tiene una facultad de medicina en Hamburgo y en Berlín, pero trabaja mucho con Latinoamérica, así que seguramente algunos de ustedes lo conocen. Así, vamos un poco a ese trabajo y yo quiero decir un gran agradecimiento al rector Carlos Peña, porque él estaba
en la conferencia de Ned Strong en Harvard y estamos conversando sobre derechos humanos y yo estaba hablando de este borrador que está trabajando y yo acabo de hacer una conferencia en Harvard y me fue muy bien porque mucha gente me ha dado muchos consejos y criticismo al borrador porque al principio, como saben, en la vida academia es mejor de presentar el borrador antes de publicar y tener un input y contribuciones y correcciones que después. Entonces yo estaba diciendo al señor Héctor Carlos Peña, me dice, sí, muy bien, lo podemos hacer en la Diego Portales y lo hacemos en muy estrecha comunicación con usted, el museo y con la Facultad de Derecho y la clínica. Así que así fue trabajado en unos momentos nomás entre dos conferencias o partes de conferencia. Entonces yo voy a decir solamente que yo estaba en Chile, como ven, yo sé que es en alemán, pero solamente para que sepan, como estudiante de Ciencias Políticas y de Derecho en 73, en enero, en el verano, yo estaba aquí en Chile, yo había hecho un viaje hasta el sur, haciendo dedo, conociendo mucha gente. Y entonces Chile se grabó en mi cabeza, pero también en mi corazón. Y siempre mantenía un contacto e interés. Y es así que alguien de la ciudad de Hannover, de mi hometown, de mi ciudad, donde estaba Edith, donde estaba Renata, donde estaba Raúl, me llamó de la ciudad diciendo, mira, los chilenos llegan de la embajada alemana, necesitamos organizarnos y encontrar casa, enseñar alemán, traducir documentos, etc. Y no había ninguna cuestión, yo dejé todo en mi quinto semestre y trabajemos un semestre bastante intensivo. Y entonces ya después se cambió mi perspectiva profesional, yo iba a ser profesora, eso era mi objetivo de estudiar y tal vez también en otras universidades, pero la experiencia con las colegas de Chile ya me ha cambiado totalmente la perspectiva. Como dice la Carla Ponti del Tribunal Jugoslavia, que estaba en Harvard, como usted ha podido hacer durante 8 años, es cuando se mira en los ojos y uno tiene el sentimiento de haber tenido una pequeña contribución para que se mejora la situación de alguna gente. Eso era mi propósito. Y no solamente en el caso individual, para Edith, para Dineta, para Eliana y bueno, Raúl no hemos tenido mucho contacto, pero yo quería subir rápidamente en la escala para hacer políticas, para contribuir a leyes de asilo, para que se pueda hacer un impacto. Y por eso después de Chile, yo fui, y Roberto estaba en el aeropuerto, yo fui a Honduras como representante adjunto, muchas veces como representante en el medio de 50.000 refugiados en 3 guerras. Mi chofer era un piloto para ir a los campamentos y había el momento cuando había la contra y la misura y un voto en el Congreso el 31 de marzo 86 para $100.000 más por la contra Nicaragua. Y se ha producido 2.000 refugiados desde la misura nicaragüense hasta Honduras. Esta gente llegó con los cuadernitos de sus pueblos que estaban empujados a cruzar el río Mocorón a Honduras. Era una producción de refugiados. Era un momento en la Guerra Fría. Yo llegué con la evidencia hasta Tegucigalpa, hablando con los colegas, pero había la Guerra Fría y los colegas estaban diciendo, no lo podemos decir ni a Ginebra ni a Nueva York, es demasiado, los americanos nos van a matar. Y eso era
Para mí, la razón de tomar un tiempo sabático, me fui a la Kennedy School para sacar una maestría en administración pública, y a todos los profesores yo he convencido que tenía yo que escribir mi research relacionado con refugiados, seguridad nacional, inteligencia, la política extranjera de América y Vietnam y Chile y todo. Y entonces con eso ya después de la graduación encuentro profesores de Alemania, me dicen, ya está terminando su doctorado, que no había pensado de hacer, pero después yo pide a Ginebra si yo tenía posibilidad de tener otro año, porque normalmente con un contrato indefinido de Naciones Unidas es un año sabático, ahora ya es más. Y entonces el ACNUR pensaba que era una excelente idea de hacer un doctorado sobre la prevención. Yo preparé un proyecto sobre la prevención de situaciones de refugiados. Entonces, eso era entonces la tesis que yo hice en 8 meses, escribiendo de las 9 de la mañana hasta medianoche, y después cuando me fui a volver a la sede, ya salió esta tesis, y era la primera que se ha hecho sobre la prevención, porque la prevención, ¿qué quiere decir? Hacer algo adentro de los países y la soberanía, artículo 2.7 de la Carta. Entonces yo había montado todo un argumento que no hay que utilizar seres humanos para propósitos políticos, como, disculpen, como había hecho en Honduras. Era uno de los casos de estudio de producir refugiados para un voto en el Congreso para más $1 millón para la contra. Y después tenía casos de Vietnam, que eran 12 millones desplazadas durante la guerra en Vietnam. Y era Edward Kennedy, que había sido el presidente de la Comisión Jurídica en el Senado, que después de 64 había ido a Vietnam durante la guerra, ha documentado el costo humano de la guerra de Vietnam. Entonces eso era otro de mis estudios. Así que cuando hice el doctorado, yo estaba en contacto con Roberto, porque yo pensaba ya tener un caso de estudio sobre mi tiempo y experiencias con Chile, pero para ser franco, no estaba demasiado fresco en mi cabeza, en mi corazón de hacerlo. Siempre me quiero con el compromiso que un día voy a hacer este libro. Entonces aquí tiene con case studies sobre los vietnamitas, donde yo trabajé 6 años, sobre todo rescate al mar, donde en Singapur se estaba empujando los boat people a la alta mar, y muchos han muertos desde Singapur, desde Malasia. En Malasia había la política shoot on sight en el mediado 79, hasta que se ha tenido una primera conferencia internacional y se ha cambiado un poco la política allá. Y después, bueno, yo estaba a cargo también del repatriamiento de los namibianos, porque ellos, como ACNUR, eran mis primeros refugiados en 77 de Soweto, de Southwest África, ahora Namibia, y de Rhodesia, ahora Zimbabue. Entonces, eso era para mí la más bella operación, de llevar a la gente a su casa para votar, para establecer un Estado independiente. Pero volvamos a nuestro caso. Como ven, yo he enfocado este trabajo solamente al tiempo de 83 hasta 85 que yo estaba acá, pero yo estaba viendo la necesidad que se tenía que mirar por atrás cómo está
se había llegado en Chile a esta situación de exilio. ¿Qué pasó con el derecho al retorno en el derecho internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no había derecho al retorno? Entonces, yo me ocupo aquí más bien, pero Jaime, después nos hablas tal vez un poco de la oficina de retorno en esta época de la dictadura. Y la cosa, la más importante era cómo clarificar quiénes podían volver a su casa y quiénes no. Y eso era el dilema del cual yo estaba hablando. Estamos hablando mucho con Roberto, y Maximo Pacheco era el otro pilar en esta operación. Y muchos otros, obviamente, con Fasik y con Marta Pérez, Angela Bachelet. Y bueno, yo puedo mencionar mucha gente, incluso mis colegas en el ACNUR. Yo estaba con mucho privilegio de tener un apoyo inmenso acá de las personas que estaban trabajando en eso. Y la sede en Ginebra obviamente tenía mucha preocupación que la dictadura estaba, que el estado de emergencia estaba, que uno si tenía una información cuanto a una persona de poder volver o no volver, eso podía ser revocado el día siguiente. Así que uno tenía que estar con mucha prudencia de la información que uno estaba obteniendo para no hacer daño a las personas con los cuales estaban pidiendo al ACNUR en Mozambique, en Canadá, en París, en Londres, en Ginebra, en Costa Rica, pidiendo al ACNUR la información se puede volver, porque solamente con el telex desde Santiago de la oficina aquí se ha podido, si Santiago ACNUR dice la persona no tiene impedimento para volver, hemos podido pagar, porque había ya antes de mi tiempo mucha gente que ha llegado que no se ha dejado entrar, que había vendido su casa en el exilio o no ha podido, tenía que volver a nada con muchos problemas. Así que allá tengo, después de